hay grandes contradicciones. Obviamente, y un atentado a la soberanía del Estado. Es decir, el Estado es el único que tiene capacidad, a través de sus mecanismos políticos, de sus mecanismos de representación, de decidir, en función además de la correlación de fuerzas del Parlamento, de decidir cuáles son las leyes que elabora y cuáles son las leyes que aprueba. ¿Pero el derecho está al servicio del pueblo o es simplemente un instrumento? Pues ya ves que en este caso el derecho civil... Para que esté a tu servicio. El derecho civil, efectivamente, tiene que atenerse a lo que ha consensuado el gobierno en los acuerdos con el Vaticano y, por tanto, está subordinado al derecho eclesiástico. De hecho, lo tenemos ahora... Es muy difícil reconciliar los dos sistemas. ¿No sería mejor que hubiera uno, que el derecho, que la Iglesia, la institución católica, se amoldara al derecho de todos? No es que sería mejor, es que es la única posibilidad y es lo que tenemos que exigir. ¿No es una alternativa lógica y razonable? Claro, es que no debería de haber... Eso es como cuando existía un derecho especial en la época del franquismo, el Tribunal de Orden Público, había un derecho paralelo que se aplicaba en determinados... Eso, en el franquismo, lógicamente, todo era atípico y todo dependía de la voluntad del dictador, ¿no? Pero claro, estamos en una Constitución, en la Constitución se elabora, hay unos poderes democráticos, hay un Parlamento que toma decisiones y, por tanto, cuando se establece y cuando se aprueba una ley, esa ley es de obligado cumplimiento y además se atiene a los intereses globales, generales, de todos los ciudadanos. Y dentro de las leyes de la institución religiosa católica, ¿dónde está el Parlamento? ¿Quién las vota? Claro. ¿Quién las diseña? Ese es el asunto, porque tú fíjate que... ¿Quién las demanda? Ahora te cuento eso porque hablamos de derechos humanos en la Iglesia Católica y es muy interesante, pero quizá el colofón de lo que te decía antes es que la Iglesia, sobre todo, tiene muchos privilegios económicos, pero sobre todo lo que quiere dejar claro es que ellos siguen prestando un servicio religioso y que ese servicio religioso, puesto que se financia públicamente, sigue siendo un servicio público. Eso es lo que viene a decir. Luego son trabajadores asalariados. Y por tanto, por supuesto que son asalariados, los pagamos tú y yo, creamos o no creamos en Dios. Los estamos es una pagando. Profesión. Exacto, sí, por supuesto, claro. Sin estar sujeta a nada, ellos no pagan la seguridad social, se lo pagamos si les pagamos el sueldo, pues claro, las retenciones está exento. Si tienen una casa, los curas no pagan el IBI, que esa es otra en la que estábamos ahora, porque están exentos del IBI, pero hay... siendo trabajadores. Sí, no, claro, siendo trabajadores y pagándoles nosotros. O sea, si compran una casa que tiene huerto, no pagan por la casa, no pagan por el huerto, no pagan por no sé qué. Bueno... Hay muchos españoles que realizan obras de caridad, colaboran en proyectos filantrópicos y sin embargo no... Por lo que te decía antes, fíjate que, claro, no tienen el privilegio de estar sujetos a la disciplina de la jerarquía católica. Luego hablamos de los derechos, pero lo has comentado antes. Entonces, claro, eso quiere decir que, en contra de lo que dice el artículo 14 de la Constitución, que todos los españoles somos iguales y que no debe haber discriminación en función de nuestras creencias, raza, etnia. Pues mire usted, si usted tiene creencias católicas, usted es beneficiado porque le están pagando a su clero y le están pagando sus monasterios y le están pagando sus seminarios y le están pagando sus templos y le están pagando la casa a sus curas y tal. Si usted no tiene creencias católicas, no tiene derecho a eso. No le digo ya si es ateo, si usted es ateo no tiene derecho ni a vivir en España, o sea, pero... ¿Entiendes? Realmente cuando se habla de... Perdona, porque siempre se me olvida, es que has comentado antes y es muy interesante. Bueno, ¿y cómo toma las decisiones en la Iglesia Católica? Es obvio que la Iglesia Católica es la menos adecuada para dar lecciones de derechos humanos y de moral a nadie. De todos he sabido que primero, que no es una organización democrática, sus decisiones no se toman en órganos democráticos, no hay ninguna separación de poderes, la Iglesia es un Estado absoluto dirigido por un monarca, que es el Papa, que es el órgano unipersonal en el que reside el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero todo supeditado a una creencia de fe. Claro, dentro de lo que es el gran mundo católico. Y por tanto, si se te va la mano escribiendo algo, opinando algo, o en relación con tus creencias,
pues no solo no hay libertad de expresión, ni libertad de asociación, ni libertad de creencias, sino que además te meten un paquete, si editas un libro, como ha pasado recientemente, en el que dices algo que no conviene, ya no te queman el libro, pero impiden que salga, y curiosamente no tienes ninguna instancia a la que apelar. O sea, no tienes. Por eso cuando la Iglesia habla de derechos humanos y no los aplica en el seno de su confesión, dices, ¿a quién pretende dar lecciones? Si hay decenas de convenios internacionales sobre derechos humanos, no solo sobre derechos humanos en general, sino sobre derechos humanos en particular, respecto a la mujer, respecto a la niña, y no los ha firmado la Iglesia. Pero la Iglesia en sus primeros tiempos, en los primeros siglos, yo no soy especialista en la Iglesia en sus primeros siglos, pero es verdad que hay cristianos o hay católicos puede que finalmente dicen la Iglesia sí que haya cambiado, ¿no? que dicen que se ha podido desvirtuar el mensaje. Aunque dicen que la tradición es importante y que hay que conservar, puede que sí que haya cambiado, claro, ¿no? pero en todo caso, puede que sí, pero en todo caso a mí lo que me preocupa es cómo incide ahora, aquí y ahora, en nuestras vidas, en las vidas de todos y cada una de las personas, y sobre todo en la vida de los que no piensan como ellos. Claro, porque aquí se piensa que podemos estar atacando, pero lo que hacemos es reclamar lo justo, ¿no? No solo lo justo, no estamos atacando sus derechos, pasa que ellos lo revisten de derechos, pero son privilegios. Ese es el problema. Y la fuente originaria de todos sus privilegios actuales está en los acuerdos con el Vaticano y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Por eso estamos diciendo, los acuerdos con el Vaticano hay que derogarlos, y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa hay que modificarla por una Ley Orgánica de Libertad de Conciencia, de libertad de la conciencia de todos los ciudadanos. Es decir, lo que decimos los laicos, lo que dice la Asociación Laica de Arriba hacia Madrid, lo que dice la organización con la que colaboramos, que es Europa Laica, es que la conciencia reside en los individuos y por tanto solo se puede ser libre cuando se es individuo. Solo se puede exigir la libertad de conciencia cuando se tiene una conciencia individual, cuando se tiene un cerebro. Por tanto, no existe la libertad de conciencia de las confesiones religiosas y por tanto tampoco existen las creencias de las confesiones. Esos entes colectivos no tienen creencias como tal. Las creencias, las conciencias las tienen sus individuos. Y lo que dice un Estado laico, confesional, pero sobre todo laico, es, oiga, las conciencias deben ser libres para formarse, para crearse un criterio sobre lo que hay a su alrededor, para juzgarlo con el criterio crítico que quieran y para expresarse en consecuencia con ello, dentro de su racionalidad, etc. Y por tanto, ahí, en esa libertad, claro que hay libertad. Si es el Estado laico, el Estado confesional primero que dice, claro que hay libertad para los católicos. Cuando dice, es que nos están limitando la libertad, pues en España, si no han tenido nunca tanta libertad, cuando empiezan, es que estamos como las catacumbas, nos están atacando, si nunca han hecho tantas manifestaciones por hora como ahora, como en estos momentos, si nunca han atacado tanto a los gobiernos y han hablado tanto desde sus púlpitos, no olvidemos que estamos hablando de una organización con 22.000 liberados, como son los curas, con 22.000 liberados que están desde la mañana a la noche hablando en los púlpitos y en las iglesias, adoctrinando en los colegios, con todos los medios de difusión a su alcance, con todas las televisiones, con todas las emisoras de radio, con todos sus boletines, y por tanto, vamos, no hay ninguna organización política, ni social, ni sindical en España que tenga ese poder. Por tanto, ¿de qué están hablando cuando se habla de que se restringe su libertad? Lo que estamos diciendo es que ya tienen ustedes reconocida, por la libertad de conciencia, ya queda reconocida la libertad religiosa. Por tanto, usted no tienen ustedes que reivindicar la libertad religiosa como una... Si ya está concedida por lo que pasa es que cuando ellos dicen libertad religiosa están hablando de otra cosa, se están refiriendo a otra cosa. Es una frase con trampa. Cuando ellos dicen queremos libertad religiosa, lo que están diciendo al Estado, ojo, tú no te metas en lo que hacemos, sigue haciendo lo que haces, que es financiado, ¿no? Y no te metas en lo que hacemos en nuestra casa. Es decir, libertad religiosa para la Iglesia, es decir, tú no te puedes meter en mi casa y por tanto, si yo en mi casa conculco los derechos humanos, eso no va contigo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Eso no va contigo. Y entonces, claro, hay que decirles, hasta en su caso rigen los derechos humanos, hasta en su casa. Y por tanto, cuando usted tenga una adoctrinadora o adoctrinador de religión, al que le está pagando todo el pueblo español, y le despida porque tiene... discriminación positiva. No, discriminación completamente negativa. Es que tienen a maestras, a adoctrinadoras y adoctrinadores de religión a los que les quitan el trabajo, los echan del trabajo. No, digo discriminación positiva hacia la Iglesia, económicamente.
el actual régimen, claro, el actual régimen es una discriminación, yo no diría discriminación positiva, es una auténtica carta de privilegios, o privilegios a la carta. Ahora ya te digo, dentro del seno de la Iglesia Católica no hay ningún derecho. Ya a una adoctrinadora de religión la echan de un colegio católico por el simple hecho de que se echa un amante o de que se divorcia. A esa mujer que es católica, esa mujer